ingeniero, nosotros somos los integrantes del grupo de la entrega final del proyecto de arquitectura de computadoras 2. Está mi compañero Ricardo Juárez, mi compañera María Isabel Carías y yo soy Iván Fernando Lemos. Principalmente el proyecto trata sobre la estructura en la nube, donde debe cumplir con los objetivos generales y específicos que básicamente se trató en el curso. El proyecto consistía en realizar una configuración de 3 servidores, entre los cuales podían ser Azure, Amazon Cloud y Huawei Cloud. Debería contar con base de datos, sistemas transaccionales, sistema de almacenamientos y aplicaciones web. Utilizamos un espacio gratuito como es Azure. Prácticamente acá estuvimos trabajando todos los servidores cloud, utilizando los recursos disponibles que nos brindaba la suscripción de Azure, era de $200. Entonces, entre los temas principales que se trataron, tenemos Windows Server 2019 y tenemos 2 máquinas Ubuntu, que serían los 2 servidores de Linux Ubuntu 18.04 LTS en versión server. Entonces, como punto principal, se creó un Ubuntu Uno Group. Prácticamente acá está incluido todo lo que se realizó, como lo pueden ser desde discos, máquinas virtuales, direcciones IPs públicas, el grupo de seguridad de red y entre todo tipo de interfaces de seguridad de red. Principalmente se creó Ubuntu 1 como el servidor de Linux. Este es el primero. Cuenta con una dirección IP privada 10.0.0.4. El tamaño es estándar de S2V3, que es de uso general y prácticamente cumplía o soporta por lo menos 10 transacciones concurrentes en simultáneo sobre los servidores. Eh, Utilizamos dos, como el servidor 1 y servidor 2, y el servidor 3 es Ubuntu Server 2019. Se le agregó la cantidad de RAM adecuada para asegurar el correcto funcionamiento de las sesiones concurrentes. Tiene configurado servidores RAID 0, 1 y 5, prácticamente con la finalidad de realizar pruebas comparativas de rendimiento. Se configuraron discos SSD y HDD. En este caso, en el servidor 1 fueron configurados SSD Premium. En el servidor 2, que se llama Ubuntu 2, se configuraron discos HDD estándar con el fin de realizar pruebas de rendimiento. También se trató una interfaz de red y podemos observar acá en la topología principal del grupo de recursos que utilizamos, cómo están ubicados los 3 servicios, los 3 servidores, Ubuntu 1, Ubuntu 2 y el Windows Server. En las fuentes de poder redundantes, en este espacio Azure no lo permite. Lo que sí fue importante fue la priorización de los procesos para así evitar fallas de interrupción. Asignamos licenciamientos de los servidores, que al momento de la creación existe un espacio para poder agregarlos, únicamente creando un monto a pagar y eso descuenta de la suscripción de Azure. También se trataron los arreglos de discos. Eh, Existía la posibilidad de crear un servidor de backup de base de datos, pero Azure ofrece una funcionalidad de backup y prácticamente seguridad, es confiable y simplemente está en la nube y se puede activar en cualquier momento, como lo es esto. Entonces este backup fue aplicado a los 3 servidores, únicamente para prácticamente tener asegurados los datos y no crear otro servidor. También se hicieron test sobre los servidores realizados, como pruebas RAID, discos duros, SSD, HDD, pruebas de velocidad internet y pruebas PIN, así como procesador, memoria RAM, tipos de discos, tipos de arreglo, tipo de tarjeta de red y licenciamiento para cada uno de ellos. Entonces, entrando en detalle y un poco más, eh, mostraré los test de velocidad internet y PIN para comprobar la latencia entre ellos. En este punto vamos a observar que si es posible la conexión después de iniciar las máquinas. Vamos a observar que se puede iniciar por medio de un RDP y SSH. Acá hemos utilizado la herramienta PuTTY para poder abrir y conectarnos al server. Acá
pide las credenciales. Como podemos ver, estamos dentro del servidor 1. Asimismo, con el servidor 2. También se tiene acceso. Y el servidor 3, que sería el Windows Server, por medio de RDP. La conexión es correcta. Entonces, para continuar con los tests, para el servidor 1, es importante mencionar que su dirección IP es 10.0.0.4. Para el servidor es 10.0.0.6. Y en este caso, para el servidor 3, que es el Windows Server, sería el 10.0.0.7. Entonces, para establecer una conexión y comprobar que los datos son correctos, haremos un PIN para la primera, para comprobar su autenticación, la 6. Vamos a observar que sí existe comunicación. En el mismo caso entre ellas, servidor 1 y servidor 2. Vamos a observar que también existe la autenticación, que sí hay conectividad. Entonces, también como test para la velocidad, vamos a utilizar esta máquina, el servidor 1, una herramienta Speed Test. Descarga el testeo y podemos ver que están los datos de carga y los datos de descarga. Asimismo, se puede hacer visualmente desde el navegador en Windows Server, con la aplicación de Speed Test también. Entonces, como se puede observar ya los datos cargados, si existe comunicación a internet, el test de velocidad es correcto y existe conexión entre los servidores. A continuación, mi compañero Ricardo mostrará los demás tests que se realizaron. Bueno, este es el Ubuntu 1, perdón, en el que vamos a probar el RAID, que es de 1.6 terabytes, porque este es el RAID 0. En el Ubuntu 1 programamos el RAID 0 con 3 discos SSD de 500 gigas. Entonces, cada uno vale 500 gigas y en conjunto valen 1600 gigas. Bueno, 1500 más o menos. Entonces, vamos a ver. Sudo cat partitions. Y acá tenemos el SDB1, el SDC1
y el SD D1, perdón. Y aquí tenemos el MD 127, que es el que pesa 1500 gigas. Entonces, este es nuestro RAID acá. Este es nuestro RAID. Y para ver su configuración, vamos a utilizar los comandos. Pausa vos, porque me abrí esta cosa aquí y era acá. Va, espérate. Para ver su configuración, vamos a usar los comandos sudo mdadm detail. Sí. Ahora dev diagonal md 127. Acá tenemos entonces la información del RAID 0. Bueno, del RAID 127 ahora, que es el MD0. Aquí tenemos que es un RAID de nivel 0 con un tamaño de 1500 gigabytes a 1600. Aquí están los 3 discos que fueron asignados a ese. Y solamente, o sea, cada chunk es de 512,000. Entonces vamos a hacer la prueba de velocidad ahora en este RAID 0. La velocidad de lectura que sería sudo hd parm menos t mayúscula. Está. Y la dirección del MD 127. Aquí, como podemos ver, ya son las velocidades de lectura del disco del RAID 0. Estas son las velocidades de lectura del RAID 0 en sí. Entonces, ahora para sacar las velocidades de escritura del RAID 0, tenemos que escribir dd if igual la dirección del MD 127. Acá off igual. Ahora la dirección del temporal. Ajá. Le ponemos un BS de 8K. Y un count de 10K. Punto y coma. Ahora borramos el temporal. Ahí está. Ah, es sudo. Si no, no puedo. Ahí está. Estas serían las velocidades de escritura sobre el RAID 0. Esto es todo sobre discos duros SSD. Entonces, en el RAID 0, aparte de únicamente configurar el RAID 0, le configuramos, perdón, en el Ubuntu 1, en el Ubuntu 1, aparte de configurar el RAID 0, le configuramos el FTPD. Y para ver si el servicio está corriendo, escribimos service pro ftpd status. Service sudo service pro ftpd status. Y acá tenemos que el pro ftpd en sí está corriendo. Tenemos las credenciales en el documento escrito del pro ftpd porque creamos un usuario que se llama pro ftpd con contraseña 1225 para que el cliente Windows se pudiera conectar a este. Eso sería todo en el Ubuntu 1 en sí. Lo vamos a dejar acá abierto porque lo vamos a usar como servidor después. Y procedemos a revisar el Ubuntu 2. Acá es lo mismo. Me confundí.
Acá tenemos el volumen de 537 gigabytes. Esto porque es un RAID 1 utilizando únicamente dos discos de HDD. El RAID 1 lo consiste en una réplica del almacenamiento que tenemos. El RAID 0 es como una concatenación de discos, entonces se almacena todo dividiéndose entre el número de discos que tengamos. Ahora, para, para determinar cuál es el RAID 0, le damos a sudo cat partitions. Y aquí tenemos que también es el 127. Procedemos entonces a ver las especificaciones de este. Sudo mdadm detail y ponemos acá. Nos damos cuenta entonces que aquí sí dice RAID 1, que tiene un tamaño de 400 a 536. Y estos son los dos discos que le asignamos a RAID 1. Ahora vamos a proceder a hacer sus pruebas de velocidad para ver qué tanta diferencia tiene con el RAID 0. Para eso vamos a correr el sudo hdparm -tt y la dirección del MD127. Estas son las velocidades de lectura del disco del RAID 1, del MD127. Acá están. Vamos a proceder entonces a hacer las velocidades de escritura sobre el RAID 1, que es if la dirección del MD127. Hay que poner su. Ahora of el temporal output con un BS de 8000. Count. RM-F. Ahí está. Aquí entonces tenemos las velocidades de escritura sobre el RAID 1. Aquí en el Ubuntu 2 lo utilizamos como servidor de base de datos. Entonces, si ingresamos con MySQL -root -p, podemos ingresar a la base de datos. Ahora, queremos ver quiénes tienen permisos para ingresar a nuestra base de datos y con qué privilegios. Entonces, vamos a darle al select user y host from mysql.user. Y el punto y coma. Acá. Ahí está. Tenemos entonces que tenemos un usuario root que tiene permisos para entrar en la red local, igual en localhost. Es que esta es la red interna de nuestros servidores. Creamos un user DB que también tiene permiso y este es el que vamos a usar para pruebas. Y un user BS, pero ese no lo utilizamos. Este no tiene permisos. Entonces vamos a mostrar show grants. Ajá. Y aquí dice quiénes tienen permisos. Tiene root. Bueno, root tiene permisos para todos. Y eso sería todo para Ubuntu 2, el servidor de base de datos. Entonces lo vamos a dejar abierto también porque este va a ser el servidor que vamos a utilizar en el Windows Server. Ahora nos conectamos al Windows Server con la misma contraseña. Ya nos conectamos al servidor de Windows. Teníamos entonces acá la sesión que ya estaba iniciada.
Y vamos a proceder a hacer prueba al servidor FTP. Tenemos entonces sus credenciales, que el host de la IP en el cual está almacenado el servidor FTP es 10.0.0.4. El username sería FTP, tal cual. El password es 12345 y el puerto, vamos a utilizar el puerto 22. Vamos a la Quick Connect. Ok. Y aquí en sí ya está configurado, ya está, perdón, ya entramos al FTP. Entonces, si entramos acá a Blessed, documentos, prueba FTP, vamos a abrir el otro. Vamos a crear un archivo, pero vamos a revisar que no esté en el Ubuntu. Acá en Ubuntu les vamos a cd. Vamos a usar el FTP mejor. Aquí no tenemos nada dentro de FTP, entonces acá vamos a crear un nuevo blog de notas. Le vamos a llamar así, tal cual. Y le vamos a poner, hola, esta es la prueba del video. Entonces le guardamos. Abrimos el FTP, en el cual no tenemos nada. Le vamos a meter acá el documento. Dice que ya se hizo como éxito. Regresamos a volvemos a listar. Y aquí ya tenemos el nuevo text documento. Si le damos a sudo nano, yo creo que no se puede abrir, porque tiene espacios. Vamos a crear aquí uno. Vamos a crear aquí uno. Se llame nuevo.txt. Sudo. Ahí estamos. Entonces, sudo nano. Sudo nano. Acá configuramos, esta es la prueba desde FTP a cliente. Guardamos, salimos, listamos. Aquí está nuevo TXT. Entonces, regresamos acá. Actualizamos. Y aquí está. Entonces lo sacamos y lo arrastramos a nuestro escritorio. Y aquí dice, esta es la prueba de FTP a cliente. Yo creo que podemos abrir el otro utilizando comillas. Sudo nano. Solo que no encuentro las comillas en este. Bueno, igual ya. Ya fue. Ese sería nuestro servicio FTP en Ubuntu 1 hacia el servidor web. Entonces lo cerramos acá y vamos a hacer una conexión a MySQL al servidor 2. Aquí está. Vamos a darle a Show Databases. Aquí hay una que se llama Server, que es la que creamos para poder utilizar nuestro PHP de server. Entonces, si le damos a Use Server y luego Show Tables, acá nos aparece que tenemos una tabla llamada usuarios. Si le damos a Select o All from usuarios, usuario, nos aparecen nuestros 3 registros. Podemos asignar uno que sea una prueba, que sea insert usuario, los values de default, coma. Le vamos a poner de nombre prueba. De apellido le vamos a poner server.
Su número, su carnet va a ser 0900 18 0 18 0000. Y su número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a tener 10 años. Y esta sería nuestra. Ahora le damos a Select y vemos que aquí tenemos un nuevo registro que acabamos de crear. Entonces, si queremos verificar que se haya hecho en la base de datos neta, le damos a MySQL -u root -p. Vamos a darle show databases. Show database. Acá entonces use server. Sabemos que sabemos que nuestra tabla se llama usuario, entonces select all from usuario. Aquí está la prueba. Vamos a ver entonces de una vez la utilización de nuestra primera página web. Bueno, nuestra primera, sí, una página web almacenada en este servidor, que es en localhost. Localhost. Y se llama PHP Server. Este solo hace una conexión a la base de datos y muestra los registros. Entonces tenemos acá el último que acabamos de tener. Entonces, si hacemos un nuevo registro acá, te vuelvo a escribirlo todo. Insert. Into usuario. Values de... Aquí default. Porque es la llave primaria, se pone por defecto con auto increment. El nombre le vamos a poner server. Apellido test. Este es el sistema transaccional. Poder hacer transacciones entre servidores. Le vamos a poner un código así. Simple. Un número al azar. Y una edad. 12 años. Nos dice que se realizó. Revisamos. Aquí ya está. Recargamos. Aquí aparece. Y acá, si volvemos a actualizar, también se puso. Hacemos uso de esa base de datos. Ahora, como por última cosa, el RAID aquí. Tenemos un RAID puesto que es este es el RAID 5. Utilizamos 3 discos de 128 gigas para poder realizar el RAID 5. Acá tenemos entonces de forma gráfica el RAID. ¿Eh? Son parte de un RAID 5 los tres. Acá podemos ver entonces que aquí lo tenemos. Si le damos a Display, sí, pesa 155 GB. Bueno, tiene 155 GB libres de almacenamiento. Ahora vamos a usar el CrystalX para ver la velocidad de este disco, que sería el E. Le vamos a dar 512 megabytes. Y sus dimensiones es megabytes por segundo. Esto tarda un poco. En lo que lo hace, vamos a realizar la prueba del boot tracker. Es localhost. Mantis. Acá está. Es este de acá. Y nos manda acá el username. Vamos a poner entonces administrator. Ajá. Y
Acá lo tenemos, déjame guardar. Aquí está entonces nuestra interfaz gráfica para el Mantis. Podemos aquí crear otro usuario. Estas sus configuraciones, su dashboard y sus otras cosas. Aquí sus errores, sus views. Entonces, así, este sería nuestro servicio web, nuestra aplicación web en nuestro servidor web. Esto solo es para realizar las conexiones a la base de datos, para revisar los sistemas transaccionales. Y por último, vamos a ver los resultados de esto. Ya hizo los de lectura. Estos son secuenciales, estos dos de acá, y estos dos son random. Entonces, ya terminó. Estas serían sus velocidades de lectura, perdón, acá. Y estas serían sus velocidades de escritura. Ese sería el RAID 5 del servidor web. Y eso vendría siendo todo. Muchas gracias. Nosotros presentamos el proyecto y ya terminamos.